¿Qué tal, hermanos? Buen día, les habla el pastor Eduardo García. El presente video corresponde al sermón del miércoles 1 de abril del 2020. Espero que esté reunido con su familia, o si está usted solo, pues deseo de todo corazón que esto que vamos a estudiar el día de hoy sea de provecho y sea de bendición para su vida. Comencemos con nuestra declaración de fe, así que desde su casa, ahí donde esté, saque su Biblia, acérquela a usted y, de ser posible, levántela con la mano derecha y diga conmigo nuestra declaración de fe, que dice así: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Acompáñame a orar. Dios, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, por este método, este medio digital. Gracias porque a pesar de la contingencia y a pesar de la crisis que nuestro país y gran parte del mundo está padeciendo, podemos estar reunidos por este medio, por otros medios no convencionales, con el único propósito de seguir escuchándote, de seguir madurando y haciendo crecer nuestra fe y de recibir instrucción de parte tuya. Señor, te ruego que a todos mis hermanos y a cada persona que esté escuchando este sermón les sea de bendición y de provecho para su vida. Nos ponemos en tus manos y te rogamos, Señor, danos comprensión, danos sabiduría y que tu palabra sea vivificante y transformadora para nosotros. Lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada, hermanos, comenzamos una campaña, una serie de sermones basadas en la experiencia de la muerte y resurrección de Lázaro. Le llamamos a esta serie Contradicciones que debemos entender. Así que ya estudiamos la primera parte de esta trilogía de temas, Contradicciones que debemos entender. El día de hoy corresponde la parte número 2 y está basada, al igual que la vez anterior, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, pero vamos a estudiar ahora versículos 17 hasta el versículo 24. Repito, versículos 17 hasta el 24, o tal vez nos llevemos un poco más dependiendo del estudio de la palabra. Vamos a comenzar y permítanme darle de lectura al pasaje del día de hoy. Dice así: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Señor, sí, creo. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Acabamos de leer ya el pasaje, versículos desde el 17 hasta el 27. Permítanme introducirme de esta manera. En el anterior sermón estudiamos ya 2 aparentes contradicciones de Dios que encontramos en este capítulo de Juan. La primera contradicción que atendimos fue la de su amor. Nos preguntamos: si amaba a Lázaro, si Jesús amaba a Lázaro, ¿no debía acudir inmediatamente al lugar en el que estaba, o tal vez decir la palabra y así evitar que muriera? ¿No es eso el actuar lógico de alguien que dice amar a otra persona? Pero no fue así. Ni acudió prontamente hacia Lázaro, ni dijo la palabra para sanarle. Lázaro murió definitivamente. Con todo esto, debemos decir que Jesús amaba a Lázaro, aunque lo dejó morir. Y esto es lo que aprendimos como primera instancia la semana pasada. Jesús amaba a Lázaro, aunque lo dejó morir. Aprendimos que no hay contradicción en su amor. Nos ama, pero debemos aprender que su amor busca siempre el bien mayor en nuestras vidas y no cumplir o satisfacer nuestras experiencias, ilusiones o deseos. En concreto, dijimos sobre su amor 3 cosas. La primera cosa: su amor por nosotros ya fue declarado con firmeza en la cruz del Calvario. No necesitamos otra evidencia de su amor, ya la tenemos reflejada en la cruz del Calvario. Jesús dijo: no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos, y Él puso la vida por nosotros. Así que si tú necesitas confirmar su amor por ti, bueno, su amor por ti ya está
confirmado y declarado con firmeza en la cruz del Calvario. Número 2, dijimos la semana pasada, su amor por nosotros nunca es contradicción con su obra, sino con nuestras expectativas. Así que su amor no deja de ser amor de acuerdo a lo que nosotros creemos que Él debería de hacer. Nosotros creemos que su amor deja de ser amor porque choca con nuestras expectativas, porque choca con nuestras ilusiones, porque choca con lo que nosotros creemos que Él debería de hacer en favor nuestro o en nuestra vida. Y tercer cosa que dijimos, su amor es seguridad. Jesús dijo, Lázaro despertará, voy a despertarlo, y lo dijo con seguridad. Y yo les dije, no hay mejor cosa o cosa más inteligente que estar resguardados en aquel que nos ama y que tiene tal poder para hablar y declarar con tanta seguridad lo que va a pasar. Además, la segunda contradicción que estudiamos fue la de su voluntad. Aunque en Romanos 12:12 nos dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta, en el pasaje, en los primeros versículos que estudiamos ya la semana pasada, se nota que los discípulos no le veían lo bueno, no le veían lo agradable y mucho menos le veían lo perfecto a lo que Jesús acababa de decidir. ¿Qué era lo que estaba decidiendo Jesús? Emprender un viaje hacia Judea. Repito, el viaje hacia Judea para ver a su amigo Lázaro después de unos días no les resultaba ni bueno ni agradable y mucho menos perfecto a sus discípulos. Sobre esto Dios nos dijo lo siguiente. Aunque en Romanos 12:12 nos dice que es buena, agradable y perfecta su voluntad, debemos aprender esto sobre su voluntad. Número 1, lo bueno, agradable y perfecto de su voluntad apunta a sus propósitos eternos y no a nosotros y no a los de nosotros. Número 2, lo bueno, agradable y perfecto de su voluntad no nos exime del dolor y sufrimiento, pero sí del despropósito. Y número 3, lo bueno, agradable y perfecto de su voluntad debe motivarnos a estar dentro de sus planes. Ahora bien, estas contradicciones de las que hablamos y la que estamos a punto de estudiar no son otra cosa que una cuestión de enfoque, de mirada, de lentes a través de los cuales miramos el pasaje y en realidad todas las situaciones de la vida. Les comparto un ejemplo, aparecerá una imagen ahí en sus pantallas. Cuando usted ve esa imagen, ¿qué ve? La primera vez que vi la imagen, para mí se trataba de un hombrecito entre la gente, caminando en la orilla de un muro. Algunos tal vez miran un gato gigante caminando entre la gente, pero ni una cosa ni otra. Se trata de un simple gato caminando en un simple muro entre personas simples y comunes. Esta imagen puede confundir a nuestra mirada, pero el enfoque que el autor usó cuando tomó la fotografía es lo que hace que nosotros la percibamos con otras formas o con otras dimensiones. Repito, alguien puede estar viendo a un hombrecito pequeño entre personas normales, alguien puede ver a un gato gigante en proporciones mayúsculas en relación con las personas. Todo eso es una cuestión de percepción. Esa imagen es una simple fotografía que fue enfocada de alguna manera para que la imagen se distorsionara y los tamaños de la imagen también tuvieran algunas alteraciones dado nuestra percepción visual. Este problema de enfoque equivocado lo encontramos en repetidas situaciones de la Biblia. Por ejemplo, número 1, Eva mirando como codiciable el fruto que Dios les había ordenado no comer. ¿No le parece curioso cuántas veces no habrá pasado Eva por el mismo árbol viendo el mismo fruto y de pronto comenzó un buen día a ver codiciable el fruto que Dios le había ordenado no comer? Tenía una mirada distorsionada ya, y ustedes y yo sabemos que esta mirada distorsionada fue a causa de la serpiente, pero aquí el punto es ese. Mucho tiempo estuvo viendo aquel fruto, viendo aquel árbol, y en ningún momento le fue codiciable. Después de las palabras de la serpiente, comenzó a ser codiciable para él. La serpiente distorsionó la manera como ella veía aquel fruto. Número 2, Caín al mirar su ofrenda y al mirar a su propio hermano. Él creía que la ofrenda que él tenía en sus manos y que él veía era una gran ofrenda, pero la mirada de Dios fue otra. Despreció su ofrenda y miró con agrado la ofrenda de su hermano Abel. Dios. Tercero, Moisés al estar delante del imponente mar, Dios tuvo que decirle: ¿por qué clamas a mí? La instrucción de Dios en todo momento fue: marchen hacia adelante. Y cuando Moisés tuvo el mar rojo delante y de atrás tuvo la queja de todos los israelitas, entonces él se turbó y empezó a clamar a Dios. La respuesta de Dios fue: ¿por qué clamas a mí? Siguiente,
10 de 2 espías mirando la tierra prometida como imposible de alcanzar. Solamente de los 2 espías, 2 jovencitos, fueron los que vieron posible alcanzar la tierra prometida. Seguramente usted sabe sus nombres, Josué y Caleb. Los judíos, mirando crucificado a nuestro Señor Jesucristo, le veían derrotado ellos. Nosotros sabemos que triunfó en el Gólgota. Repito, los judíos mirando crucificado a nuestro Señor Jesucristo creían que estaba derrotado, creían que habían acabado con el legado de aquel judío, de aquel carpintero. Pero nosotros, cuando vemos la cruz, vemos éxito, vemos triunfo, vemos el triunfo de Jesús sobre la muerte. Así que miremos una nueva aparente contradicción de Dios con una nueva mirada, un enfoque que va más allá de nuestras expectativas, lógicas, ilusiones y razonamientos. Tercer contradicción, sumamos a la contradicción del amor, sumamos a la contradicción de la voluntad, sumamos esta nueva contradicción, la aparente contradicción de su bondad. El versículo 17 dice así: y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. En aquellos días, algunas creencias judías estaban mezcladas con el misticismo romano. Dentro de estas creencias se encontraba una que es de interés para nosotros por el evento que estamos estudiando y acabamos de leer. Cuando el pasaje nos aclara que el cuerpo de Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro, seguramente se debe a la superstición de que el espíritu de un muerto se quedaba 3 días al lado del cuerpo. Después de los 3 días, el espíritu se retiraba definitivamente. Esto significaba la ausencia de toda esperanza y la pérdida definitiva e irreversible de la persona. Así que si miramos el pasaje, mirándolo con la superstición judía que había en ese momento, esta superstición mezclada con el misticismo romano, lo que podemos llegar a concluir es que la aclaración de Juan, por la que nos dice que pasaron 4 días, es justamente por esta superstición. ¿Qué significaba para Marta? ¿Qué significaba para María? ¿Y qué significaba para todos los que amaban a Lázaro? La pérdida de toda esperanza y la pérdida definitiva e irreversible de Lázaro. Ya no habría nada más que hacer. Jesús escogió, y permítame usar esa palabra porque es la correcta en la interpretación de este pasaje. Jesús escogió llegar a Lázaro en este momento en el que ya no había nada más que hacer. ¿Cuál es nuestro pensamiento frente a esto? La misma Marta, al encontrarse con Jesús, le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Sus palabras pudieran expresar reproche, lamento o fe. No creo que se trate de reproche. Me parece que a la luz de todo el contexto del pasaje, se trata de un lamento lleno de frustración, en el que Marta expresa la seguridad que tiene de que si Jesús hubiera llegado antes, las cosas hubieran pasado distintas. Se lamenta la pérdida, se lamenta por la pérdida de su hermano, pero es un lamento lleno de frustración porque ella tenía claro y creía que las cosas podían ser distintas si Jesús hubiera estado ahí. De cualquier forma, por esta ocasión, debemos poner nuestra atención en el actuar de Jesús y no en las acciones o en las palabras de Marta. Por ello nos conviene preguntarnos: si Dios es bueno, ¿por qué lo permitió? ¿Por qué no llegó antes? ¿Por qué no intervino si con solo decir la palabra hubiera sido sano? ¿Por qué esperó hasta llevar a la total desesperanza a este par de hermanas? ¿Por qué? ¿Qué hacemos con los versos a lo largo de toda la Biblia que hablan de su bondad si le vemos pasivo ante la simple necesidad de un amigo que él dice amar? ¿Qué hacemos con todos los pasajes? ¿Qué hacemos con aquellos versos en los que hablan de su bondad, de su intervención oportuna? ¿Cómo? ¿Cómo podemos sopesar al Dios bondadoso y mirar el pasaje sin ver una aparente contradicción en él? La manera de resolver la aparente contradicción de su bondad es mirar las palabras de Jesús, luego del lamento lleno de frustración de Marta. Su respuesta es la quinta de 7 declaraciones en las que dice: yo soy. Jesús dijo, antes de decir esta quinta declaración, yo soy, dijo: yo soy el buen pastor. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Jesús dijo: yo soy la puerta. Jesús dijo otras declaraciones en las que expresa yo soy. Me parece que la siguiente después de este capítulo es aquella en la que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14, y en Juan 15 dice: yo soy la vid verdadera. 7 declaraciones de yo soy expresa Juan en su evangelio. Esta es la quinta vez, y aquí dice: yo soy la resurrección y la vida. Marta,
Como muchos judíos, creía ya en la existencia de una vida por venir después de una vida física. Esta creencia la encontramos desde los Salmos. Por ejemplo, cuando el salmista escribe: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16, 9 al 11. Lo que estaba pasando es que a través de la muerte de su hermano, Jesús estaba trabajando en la fe de Marta. Le estaba guiando a pasar de una creencia abstracta a una convicción personal en la que reconociera quién es aquel que tiene el poder de dar vida y resurrección. Repito, Jesús la estaba llevando, por lo menos a ella, la estaba llevando de pasar a una creencia abstracta que tenía sobre una vida venidera, a una convicción personal en la que pudiera reconocer quién es aquel que tiene el poder de dar vida y resucitar. Lo que Jesús está haciendo es demostrarse frente a esta mujer como la fuente del poder para la vida y la fuente del poder para la resurrección. Las palabras de Jesús, narradas por Juan, nos enseñan que Él mismo, su persona, es la fuente, poder y autoridad para la vida y la resurrección. Él es la vida y Él es la resurrección. De Él emana la vida porque Él es la vida. Y de Él emana la resurrección porque Él es la resurrección. Marta fue desafiada a pasar de una simple doctrina a un encuentro con la vida y la resurrección encarnadas. Miramos en el último versículo que leímos hoy el resultado de lo que Dios estaba haciendo con ella. En el versículo 17, Marta le dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Qué nos dice esto de su bondad? Esto que hemos venido diciendo, ¿qué nos dice de su bondad? Dios, en su bondad, toma el dolor de nuestra vida para formar algo nuevo y algo mejor en nosotros. No es el productor de ese mal, pero lo toma y lo forma en algo de beneficio para nosotros. No debemos pensar siquiera que necesite Dios del dolor para trabajar en nosotros. No lo necesita. Pero dado que vivimos en un mundo caído, es inevitable el sufrimiento, dolor y el caminar en crisis. Así que decide tomar este dolor y hacer florecer nueva vida en nosotros a partir de ello. Algo quería hacer en sus discípulos, algo quería formar en este par de hermanas y con los judíos que estaban atestiguando todo lo que pasaba. Permítanme darles algunos ejemplos de cómo nuestro Dios bondadoso, a lo largo de la historia de la Biblia, ha tomado el dolor de sus hijos y ha hecho surgir milagros eternos en ellos y para muchos más que le rodean. El primer caso seguramente usted lo tiene en la mente: José. Padeció todo tipo de sufrimientos por más de 15 años, pero con ello se formó en él el carácter de líder con el que Dios aseguró la salvación de su pueblo en medio de una hambruna. Todo lo que pasó Josué, cada olvido, cada lágrima, cada reproche, cada envidia, cada injusticia que pasó José, sirvió para formar el carácter del líder con el que Dios aseguró la salvación de su pueblo en medio de una hambruna. Siguiente ejemplo: Ana lloró por mucho tiempo con verdadero quebranto de corazón. Sufrió humillaciones por ser estéril. Recuerden que su esposo tenía otra esposa y esa otra esposa se burlaba de ella. Todas las lágrimas que derramó formaron a la madre de Samuel, un profeta de Dios. Dios estaba trabajando con ella, en su carácter, en su vida, en su visión de la vida, en su visión de Dios. Estaba trabajando con ella a través de sus lágrimas, a través de las humillaciones de la otra esposa de su esposo, para finalmente hacer surgir en ella a la madre de un profeta, el mismo, por cierto, que ungió a David, el gran rey David, como rey de Israel. La cautividad de Nehemías colaboró a formar el líder a través del cual Dios reconstruiría el muro de Jerusalén. Siguiente ejemplo: Pablo fue encarcelado y de esta forma Dios le paró para que pudiera escribir gran parte del Nuevo Testamento. Si quiere continuar más allá de la Biblia, le explico. La iglesia de los primeros siglos fue calumniada y perseguida con demasiada severidad y crueldad. Sin embargo, se levantaron mártires que estuvieron dispuestos a dar su vida por la causa de Jesús. Télica,
un mártir muy famoso de los primeros siglos, expresó lo siguiente: no me interesa sino la palabra de Dios que he aprendido. Esa es la palabra que obedezco, por la que he de morir y en la que he de triunfar. Aparte de esa palabra, no hay más y no me interesa nada. Qué lindo, este hombre dispuesto a dar su vida con tal de que la palabra se siguiera extendiendo en el mundo. Los tiempos en los que la iglesia ha sido perseguida con violencia han sido los tiempos de mayor avivamiento en el mundo. El dolor ha colaborado en formar y desarrollar el carácter incluso de su iglesia para llevarles a extender con más pasión y proclamar el evangelio que vino a testificar Jesús. Insisto, Dios toma lo malo y produce algo bueno en nosotros, en los que nos rodean e incluso a alcances que no podemos ni imaginar. A lo mejor lo que tú estás padeciendo, lo que tú estás sufriendo o lo que estamos padeciendo en este momento todos va a llegar a un alcance de bondad que no podemos comprender todavía. Pero lo que Dios obra en sus hijos, lo que Dios permite en sus hijos, siempre tiene un buen propósito, siempre. No alcanzamos a entender de qué manera es bueno para nosotros. No alcanzamos a veces a entender de qué manera es bueno para los que nos rodean. Y mucho menos vamos a alcanzar a entender hasta dónde puede llegar como resultado de la obra que Dios está haciendo en nosotros. Pero lo hace, y a esa verdad debemos aferrarnos. Así que puntualicemos lo que importa en este punto. Puntualicemos lo importante de lo que hemos venido diciendo. Número 1. Su bondad no siempre lo moverá a cambiar nuestras situaciones o realizar lo que nosotros deseamos que haga. Escuche bien esto. Su bondad no siempre le moverá a cambiar nuestras situaciones o realizar lo que nosotros deseamos que haga. En ocasiones está más interesado en cambiar algo en nosotros y realizar su obra en nuestro carácter. Algunas veces Él permitirá que esto que nos duele, que esto que nos lastima, que esto que nos está agobiando, siga adelante. Porque Él nunca ha prometido que nos evitará el dolor. Y muchas veces lo permite, y permite que continúe el dolor en nuestra vida, o el sufrimiento, la crisis o la necesidad. Porque me queda claro que hay muchas veces en las que está más interesado en cambiar algo de mí y en cambiar algo en mi carácter que en cambiar las situaciones de la vida. Número 2, su bondad no siempre va dirigida a satisfacer nuestra necesidad temporal. Repito, su bondad no siempre va dirigida a satisfacer nuestra necesidad temporal, pero siempre obra para realizar en nosotros cambios para nuestra eternidad. Tercer cosa, su bondad no siempre se traducirá en deseos cumplidos, pero sí en propósitos eternos alcanzados. Cuarta cosa, su bondad no siempre nos tiene en delicados pastos. Recuerda el Salmo 23, su bondad no siempre nos tiene en delicados pastos. En ocasiones permite que atravesemos valles de sombra y muerte, porque sabe que será bueno para hacer de nosotros nuevos hombres y mujeres para su gloria. No olvidemos su promesa: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así que no le pidamos a Dios que nos tenga siempre en delicados pastos. No siempre estaremos en delicados pastos. Habrá momentos en los que andemos por valles de sombra y muerte. ¿Y sabe qué? Dios ha prometido estar con nosotros en esos momentos. Y ha prometido sacar de esa basura, o sacar de ese dolor, o sacar de esa crisis algo bueno para nosotros y en beneficio a nuestra vida. Si Dios es bueno, aunque a veces Dios es bueno, aunque a veces permite que pasemos por lugares que preferiríamos evitar. Él siempre actúa con bondad, amor, sabiduría y justicia, de acuerdo a propósitos sabios y buenos. Atravesemos este tiempo de crisis con la convicción que no hay contradicción en Dios. Dios es bueno, aunque no frenó o paró el avance de este virus y todo lo que ha venido después a causa del mismo. Repito, Dios es bueno, aunque no frenó o paró el avance de este virus y todo lo que ha venido después a causa del mismo. Podemos decir y afirmar: Dios es bueno con todo y que han muerto personas. Dios es muerto con todo y que han perdido trabajo personas. Dios es bueno con todo y que hay personas sumidas en la tristeza y en la frustración y en el miedo por causa de este virus.
Debemos aprender a encontrar su bondad. Debemos aprender a encontrar su amor y debemos aprender a encontrar su buena, agradable y perfecta voluntad en esta crisis que estamos viviendo. Encontremos gozo en sus propósitos sabios y buenos. Y permítame, para terminar, darles un desafío. De acuerdo a lo que estudiamos, ¿qué nos quiere decir Dios con esto que estamos atravesando? ¿Qué quiere hacer en nosotros? ¿Qué desea formar en ti y en mí? El hecho de atravesar estos tiempos de escasez, duda, zozobra, angustia, encierro, distancia entre pares, restricciones incluso al nivel de iglesia, no le resta bondad a nuestro Dios. Él sigue al control. Nada se ha salido de sus soberanos propósitos. Nos toca a nosotros enfrentar las dificultades con una nueva y mejor actitud de vida. Pensemos a nivel individual, a nivel familiar y a nivel comunitario. Todos sabemos quiénes éramos y cómo éramos antes de este tiempo de contingencia. No olvidamos nuestras luchas, áreas de oportunidad, carencias, virtudes, fortalezas, pecados, hábitos. No los olvidamos, lo sabemos con claridad. Tenemos bien claro quiénes éramos antes de esta contingencia y de esta crisis. Roguemos a Dios que después de este tiempo y al volver a la vida con normalidad, nosotros no volvamos a ser esos que normalmente éramos. Repito esto porque es importantísimo para cerrar con este sermón. Roguemos a Dios que después de este tiempo y al volver a la vida con normalidad, nosotros no volvamos a ser esos que normalmente éramos, sino mejores, más parecidos a nuestro Señor en todo. Que las cosas vuelvan a la normalidad, que yo pienso que nunca se vuelve a lo que antes éramos, ni a la normalidad que antes vivíamos. Pero bueno, pensemos en que sí podemos regresar a la normalidad. Ruego a Dios que ni usted ni yo volvamos a lo que normalmente éramos antes de esta crisis. Que esta crisis ojalá nos haya unido más como familia, nos haya permitido reflexionar sobre nuestro papel en la iglesia. Ojalá que esta crisis haya restaurado matrimonios. Ojalá que esta crisis haya hecho que papás se acerquen más a sus hijos. Ojalá que esta crisis haya hecho que papás jueguen con sus hijos. Ojalá que esta crisis haya hecho que alguien tome su Biblia en su casa y la lea como nunca antes más la había leído. Ojalá que esta crisis haya hecho que una persona que antes no oraba, ore más que antes. Ojalá que esta crisis haya despertado deseo y pasión por servicio a Dios. Ojalá que esta crisis, cuando termine y todo regrese a la normalidad, haya hecho tal cosa en nuestra vida por la gracia de Dios, que nosotros no volvamos a ser los que con normalidad éramos antes. Ruego a Dios por eso a su vida. Así que permítame orar para terminar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos que no hay tal contradicción. Tú eres amoroso, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y tú eres bueno, Señor. Somos nosotros los que tenemos que aprender a ver tu actuar, tu obra, tus respuestas. Debemos aprender a verlas con ojos espirituales y no con nuestra lógica humana. Señor, ruego para que esta crisis haga cambios por tu gracia y tu poder en nosotros, en nuestra familia, en nuestra persona, en nuestro carácter, en nuestra iglesia, en nuestra manera de hablar, de pensar, de ser, de tratarnos unos con otros. Te lo ruego, Señor, transfórmanos y transforma al mundo entero por causa de esta crisis, Padre. Por Cristo Jesús. Amén. Nos vemos en el sermón del día domingo. Le invito a que esté estudiando su Biblia, a que tenga su altar familiar, a que escuche los devocionales y se conecte el fin de semana tanto a la clase de ministerios como al culto del día domingo. Que Dios les bendiga. Nos vemos, queridos hermanos.